Desde los orígenes, el ser humano ha temido y anhelado a criaturas mitológicas, seres sobrenaturales que inspiraron leyendas, batallas, milagros. Y los dragones fue algo que fascinó en el arte. Cuerpos escamados, serpenteantes, con fauces voraces, afiladas garras mortales, bocas dentadas y gigantescas por donde decían que emanaba fuego. Y así fueron plasmados hace 6.000 años en la antigua China y todavía, a día de hoy, hay quienes siguen creyendo en ellos. Más adelante, con el triunfo del cristianismo, estas figuras que simbolizaban el poder indomable de la naturaleza comenzaron a asociarse con el mal. El leviatán, que en hebreo significa serpiente enrollada, un dragón, un monstruo marino que engulle a las criaturas y que ya aparece en el Génesis, y cuando Job es el que lo describe con una boca desde la que salen hachones de fuego, centelladas de fuego. De sus narices sale humo como de una olla o un caldero hirviente, y su aliento enciende carbones y de su boca salen llamas. Y por supuesto, la bestia, que será vencida por el hombre, sobre todo sería en aquellos valerosos caballeros en la época de la Edad Media que simbolizaban la virtud, como San Jorge, un soldado de Capadocia al servicio del emperador romano Diocleciano, que murió mártir por no querer renunciar a su fe cristiana. Y tras su muerte fue canonizado y su historia se convirtió en el alma del imaginario medieval europeo. Un soldado protector de caballeros, de cruzados y de templarios. Noche de dragones y, por supuesto, noche de San Jorge, el patrón de la corona de Aragón. Comienza Abismo. Muy buenas noches en un programa especial por lo menos para los aragoneses, y por qué no difundir la figura también de este San Jorge, de este gran mito que tenemos. Y para ello, Silvia Ladrero, buenas noches. Buenas noches. Un programa especial, como dices, porque nos toca muy de cerca, es el patrón de nuestra comunidad, pero el patrón también de muchos otros lugares del mundo, como ya descubriremos a lo largo de esta noche. Y un invitado magnífico, amigo, uno de los más prestigiosos historiadores que tenemos en España, escritor maravilloso, bestseller de novelas tremendas que luego, ¿por qué no tocaremos alguna? Porque en el Día de San Jorge también es muy importante toda la novela y todo libro, como es el profesor José Luis Corral. ¿Qué tal estás? Hola Nacho, muy buenas noches. Estoy estupendamente para cómo está el mundo. Sí, está averiado. Está un poquito mal. Bueno, cuando hablamos de San Jorge, que no se suele hablar mucho de esta figura, solamente en la zona de Aragón, ¿no? En la antigua corona es donde se conoce, pero realmente es un mito, es una realidad. ¿Quién era esta persona? Ya me gustaría saberlo, porque sobre San Jorge hay tal cantidad de leyendas, tal cantidad de relatos, de narraciones, que la historia, el mito y la leyenda se mezclan, y a veces es prácticamente imposible discernir qué hay de realidad y qué hay de ficción en los relatos de San Jorge. Desde los primeros relatos que se escriben prácticamente después de su muerte, su presunta muerte, en el 23 de abril del año 303, la Iglesia siempre suele, cuando beatifica, canoniza a un mártir, a un santo, lo que hace es fijar la fecha de la muerte, del martirio, como la fecha del santo, el día del santo. Bueno, pues la Iglesia fijó ese 23 de abril del año 303, y a partir del siglo IV la figura de San Jorge se convirtió en un referente donde, insisto, esa mezcla de mito, leyenda e historia han llegado a tal confusión que es muy difícil en la actualidad discernir qué hay de cierto o qué hay de inventado, de fabulado en el mito, la leyenda, la historia de San Jorge. Silvia, la leyenda. Al final, la leyenda más conocida, protagonizada por San Jorge, es la que lo presenta luchando y dando muerte a un dragón para salvar a la joven princesa, ¿no? Vamos a conocer dónde se sitúa en muchas zonas del mundo, pero la oficial, digamos, que es en la ciudad libia de Silca, que estaba completamente aterrorizada por un terrible dragón que se ocultaba en un gran lago. El monstruo despedía un terrible hedor que infestaba todos los alrededores. Había que alimentarlo para que, su comida, su reclamo, no fuese la de los ciudadanos. Y llegó un momento en el que
no tenían más alimento para este dragón que los propios habitantes, quienes debían sortearse el sacrificio. Madre mía, me lo estoy imaginando ya. Pero ¿qué pasa? Que un día la mala suerte recayó en la hija del rey. La princesa, resignada a su destino, se disponía ya a cumplir su terrible deber cuando apareció San Jorge. La doncella le contó la terrorífica historia y el santo caballero se enfrentó al dragón, al que doblegó y entregó prisionero y moribundo a la princesa para que lo condujera a la ciudad. Cuando todos los habitantes de Silca se hubieron convertido, entonces fue cuando San Jorge mató al dragón. Lo que se sabe de él es que parece ser que era un soldado de Capadocia, del Imperio Romano. Y él, claro, lo que no quería era renunciar a su fe. De hecho, dicen que intentaron matarlo hasta 3 veces y que de las 3 veces resucitó, hasta que finalmente le cortaron la cabeza. Pero desde luego lo que sí le hizo mártir y le hizo un modelo para los cruzados, los soldados cruzados, los militares cruzados que luego llegarían siglos después hasta esa zona de Jerusalén, lo que sí lo tomaron como modelo es porque, a pesar de todo, superó martirios terribles, por ejemplo, el que se conoce, que no se sabe si es real, pero que lo encadenaron a una rueda. Sí. Y allí le tuvieron hasta 7 días, dicen. ¿Verdad? Hay muchísimas leyendas sobre sus torturas. Bueno, efectivamente, hay muchas leyendas porque realmente San Jorge es lo que llamaríamos un megalomártir. Es decir, todo tipo de barbaridades, todo tipo de tormentos, todo tipo de elementos de martirio, de crueldades que se podían cometer en esa época, se aplican en la leyenda de San Jorge. Efectivamente es colocado en la rueda, una rueda dentada con pinchos dando vueltas que te hace realmente, trizas el cuerpo, te hace tiras la carne, piedras colgadas del cuello, asado a la parrilla incluso como San Lorenzo, también otra de las leyendas, apedreado, tirado a un pozo, descuartizado, absolutamente quemado, bueno, todas las barbaridades que se pueden cometer en un tormento se aplican en algún momento a la leyenda de San Jorge. Y de San Jorge, ¿se han encontrado los restos? ¿Se rinde culto en algún lugar o los tenemos desaparecidos? Bueno, con los restos, si queréis, aquí podemos hacer un recorrido por muchas zonas del mundo, porque, bueno, incluso en Aragón, si queréis comenzamos por Aragón, que es lo que más cerca nos pilla. Los propios reyes mostraron un grandísimo interés por hacer de esta zona una especie de santuario de sus reliquias. Por ejemplo, en 1354, Pedro IV el Ceremonioso envió a Grecia a uno de sus familiares, a Fernando Colomer, para obtener la cabeza que estaba en un lugar diferente al que se supone que estaba enterrado el resto del cuerpo, porque claro, decimos que lo decapitaron. Al final no se pudo conseguir esa reliquia, pero sí que Leonor de Chipre, que era familiar también de la familia real de la corona aragonesa, en 1377 donó un brazo del santo que había pertenecido a su familia durante siglos y que se depositó en el Palacio Mayor de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Que luego Alfonso V lo regaló al relicario de la Catedral de Valencia, como tantas cosas hemos regalado a la Catedral de Valencia. En Valencia tienen la mitad de los tesoros de Aragón. Casi. Porque entre el Santo Grial y este brazo... Exactamente. Bueno, el caso es que su tumba oficial, a día de hoy, se sitúa en la población de la Madre, que se supone que es allí donde lo enterraron, en Lida, en Israel, que luego a posteriori se le puso el propio nombre de Georgiópolis. El caso es que los caballeros cruzados llegaron a esa iglesia y encontraron una iglesia completamente abandonada. Allí se suponía que estaba el cuerpo, pero prácticamente no encontraron nada y la iglesia fue destruida varias veces, aparte de abandonada. Fue destruida, a pesar de que la habían reconstruido los caballeros templarios, en 1192. Así que en 1872
se volvió a reconstruir, estamos hablando ya del siglo XIX, y es la que se mantiene hoy en día. Y se restauró gracias al patriarcado griego ortodoxo. Allí encontramos una escalera que conduce hacia una cripta, donde se venera la tumba, y los peregrinos tienen la costumbre de mojar unos tejidos en el aceite que siempre cubre la tumba de San Jorge para llevarlo de recuerdo. En cuanto a la iglesia en sí, la entrada está coronada por un arco de piedra con una imagen del mártir, y atadas al muro hay unas cadenas que se supone que son con las que pudo vencer al dragón de nuestra leyenda. Según la tradición popular, también hay unas cadenas con las que, unos grilletes con las que se sujetó a San Jorge durante su martirio, y esas están en el interior, porque allí tú puedes encontrar una colección absoluta de cosas que pertenecieron, en teoría, a San Jorge. Pero en la tumba, en la supuesta tumba, ¿encontramos los restos de San Jorge? ¿Están allí los restos? Pues la respuesta es que no. En realidad es un cenotafio, es una tumba simbólica, donde pues, se unge con el bajorrelieve que hay adornando esa tumba, se unge con aceite para que, como hemos contado, la gente pueda impregnar sus paños, y hay, se supone, alguna reliquia. Esa es la tumba oficial, pero es que yo tengo la teoría de que el cuerpo obviamente no está allí, pero es que no está allí desde hace mucho más tiempo del que creemos. Yo creo, esta es una teoría, perdonadme, a raíz de cosas que he podido leer en diferentes sitios, de estudios de la gente de la zona, y yo creo que el monasterio de San Jorge de Cociba, que aunque debe su nombre a uno de los religiosos que allí murieron martirizados, podría también deberse el nombre de monasterio de San Jorge a la relación secreta con los restos de nuestro patrón. ¿Por qué creo que pudieron estar allí? Bueno, pues este monasterio se sitúa en un desierto de roca entre Jericó y Jerusalén. Es el desierto de Judea, conocido sobre todo por la tradición y las historias de los evangelios apócrifos de que allí San Joaquín se retiró para rezar, para orar, para poder tener más hijos con su esposa Ana, Santana, sí. Y estuvo allí durante 40 días junto a su rebaño en una cueva. También allí es donde se apareció el ángel para decirle que sus deseos habían sido escuchados por Dios. Pues bien, hacia el año 476 se hizo un templo justo en esa cueva, retomando esa cueva que está a 70 kilómetros de donde se supone que está la tumba oficial, ¿vale? 70 kilómetros, pero en el desierto. Y en el año 614 fue completamente saqueado y destrozado por los persas. Todos los religiosos que allí vivían fueron asesinados. Pero en realidad hay muchas teorías de que lo que querían era robar los restos del santo. Porque cuando se construyó este monasterio en el 476, coincidió con una época en la que la primera tumba, la que hemos dicho que es la original y la oficial, estaba muy perseguida, estaba siendo atacada y por eso fue abandonada. Así que los monjes de este nuevo monasterio pudieron llevarlo en secreto y custodiar estos restos de San Jorge allí durante casi 200 años. O sea, que los persas serían casi como el ejército napoleónico, más adelante, ¿no? Intentando llevarse todas las reliquias, y los cuerpos sagrados. El caso es que, perdonadme, ya acabo con esto, su cabeza sí que está en una iglesia de Roma, pero bueno, tampoco está muy claro que esté allí, ¿eh? Bueno, lo de las reliquias es un tema que tendríamos un programa aparte, pero ha comentado Silvia lo de los paños en aceite ungidos. Esto ya viene de la antigua Roma, que lo utilizaban sobre todo mucho en los pequeñitas sarcófagos, ¿no? Esto el profesor Mostalak nos explicaba los sarcófagos, donde con el agua metían, o en el agua o en aceite, ¿no? Esos paños para tener como ese contacto directo con la reliquia que tenía. Sí, los santos óleos, el aceite, el óleo sagrado, viene de muy antiguo. No es una cuestión del cristianismo, la unción, en la confirmación, bueno,
todo ese mundo viene ya de muy antiguo y efectivamente el aceite como un elemento sagrado que purifica, que sirve para marcar determinadas cuestiones en la frente, en las sienes, en las orejas, etcétera, bien un cadáver o bien una persona a la cual se le quiere de alguna forma pues hacer una protección, ya viene de muy antiguo. Incluso los griegos utilizaban este tipo de, los griegos antes de Cristo, claro, Sí. utilizaban ese tipo de cuestiones y efectivamente es probable que esa iglesia de San Jorge en Lida, por cierto, hoy en día se llama Loz, es una ciudad de Israel, se llama Loz, es probable que efectivamente fuera el lugar donde estuvo el primer sepulcro, enterramiento de San Jorge, pero efectivamente la invasión del Imperio Bizantino por los persas entre el 610 y el 614, en la época del emperador Heraclio, aquello fue un desastre, destrozaron todo tipo de santuarios y es muy probable que fuera en esa época, las guerras bizantinas persas de principios del siglo VII, cuando se destruyó el santuario de Loz. ¿Y cómo es que Aragón no ha podido hacerse con ninguna reliquia? ¿O sí que hay alguna? Bueno, hay muchísimas reliquias en Aragón. Ese mundo, como has dicho muy bien, requeriría de un programa o de varios programas, porque es un mundo apasionante. Estamos en el siglo XI, que estabas comentando, estamos en la época de las cruzadas. La primera cruzada se predica en el año 1095 y conquista Jerusalén en el año 1099. La conquista de Jerusalén por parte de los cruzados supone la apertura de un mundo fascinante de restos, de reliquias. Hay que tener en cuenta que no solamente los persas destruyeron parte del Imperio Bizantino Oriental en esa guerra de principios del siglo VII, es que luego llegaron los musulmanes 30 años después y también hubo guerras en Siria, en Damasco, toda esa Jerusalén. Y la recuperación de Jerusalén por parte de los cristianos supone una llegada masiva, enorme, de reliquias, algunas de ellas falsas, porque claro, era un negocio fantástico. Una iglesia de Francia, una iglesia de España. Está de San Francisco, que tengo una reliquia de San Francisco del 17. Por ejemplo, fíjate, ¿no? Y allí tengo una de Alejandro Magno. Bueno, pues San Gregorio. San Gregorio Magno, ya no sé ni de qué es una reliquia. El tráfico de reliquias, la compra-venta de reliquias era tremenda, porque un monasterio, una abadía, una catedral que tuviera, una iglesia que tuviera reliquias, significaba que allí acudían peregrinos. Por ejemplo, en el Camino de Santiago, la guía del peregrino de mediados del siglo XII, va indicando los lugares más importantes en función de las reliquias. Desde Beselé hasta la propia Santiago se van dando una serie de puntos en los cuales el peregrino tiene que ir a visitar la reliquia. ¿Por qué? Porque estar en contacto con la reliquia significa que parte de ese elemento espiritual, sobrenatural, de protección que tenía el santo, se transmite al peregrino. Por tanto, aparecieron reliquias en el siglo XI-XII por todas partes. Claro, al final hay más reliquias que huesos tiene cada santo, ¿no? Bueno, es un tema bastante interesante para tocar algún día, el tema de las reliquias. ¿Y esa pasión que tienen los reyes de Aragón por San Jorge? Claro, todo esto comienza un poco con la batalla de Alcoraz, con Pedro I, para mí uno de mis reyes favoritos. ¿Te acuerdas que nosotros lo exhumamos ahí en San Juan de la Peña? Bueno, lo estudiamos entre nosotros todos, estuvimos ¿no? ahí estudiando los reyes de Aragón y los restos. Y este hombre tiene la incógnita incluso de su propia muerte. Es decir, bueno, ¿de qué murió? Pues no se sabe de qué murió. Pero es uno de los reyes más enigmáticos, que además su firma es la primera vez que ya es escritura, que no es cruciforme, que él hablaba perfectamente musulmán, ¿no? Él sabía todo el árabe por esa importancia que podía tener Zaragoza, pero al final no había, no sé, es una cosa muy enigmática y él en esa batalla tiene esos grandes triunfos. Bueno, es que fíjate, Nacho, en el siglo XI, la batalla de Alcoraz se libra en 1096, en el siglo XI el Reino de León ya estaba construyendo su gran mito en torno a Santiago. Compostela, la tumba del apóstol y Santiago. Aragón no tenía. El primitivo Reino de Aragón, de esos últimos años del siglo XI, no tenía ese santo de referencia. En la fundación de un reino, como ocurre en Asturias, en León o en Aragón, hace falta un elemento mítico referencial, que esté muy unido con lo sobrenatural y con lo religioso, con lo cristiano. Santiago de Compostela, el apóstol Compostela, en Aragón no faltaba ese mito, se creó un mito, qué mejor que San Jorge. San Jorge es un rey guerrero, es un mártir guerrero, es un santo que ha sido martirizado porque se ha convertido al cristianismo siendo un soldado romano y por tanto y además es un caballero.
En consecuencia, ese Pedro I, ese rey de Aragón, que se ha convertido en rey después de heredar a su padre, a Sancho Ramírez, y que quiere conquistar el territorio musulmán del sur, de Huesca y después, si es posible, el resto del Valle del Ebro, encuentra en San Jorge una referencia fantástica, fundamental. Y por eso lo que fue Santiago para la corona de León y después de Castilla será San Jorge para Aragón y después la corona de Aragón. Claro, esos milagros lo que fomenta es una fortaleza a todo el ejército. Esto es como ocurre, tú eres de Daroca, ¿no? Con el milagro de los corporales, pues cuando se aparece ese milagro, ¿no? Que se convierten en sangre, ese milagro de la transubstanciación, como luego lo elevan y todas las tropas, es el aliciente para seguir luchando. En todos los ejércitos hace falta una arenga. No hay general que se precie que no realice a lo largo de la historia, ahora creo que también se hace, ¿no? Que no haga una arenga, es decir, una llamada al valor, al combate, a la lucha, a la defensa de los valores que en cada ejército se consideran en su momento determinantes. Lo hacen los musulmanes, lo hacen los cristianos, lo hacen los cruzados, lo hacen los reyes que van a las cruzadas, lo hace Ricardo Corazón de León, lo hacen probablemente los reyes de Aragón antes de las batallas. En Alcoraz, y estoy seguro que Pedro I haría un llamamiento a sus tropas. Estoy seguro que Alfonso I en Cutanda haría un llamamiento a sus tropas. Esa arenga es necesario. Y si además de esa arenga tienes un elemento físico, referencial, que marca de alguna forma el posible destino favorable de la batalla, miel sobre hojuelas. El enarbolar un estandarte significa que estás defendiendo el símbolo por el cual combates. Pero si además ese estandarte, ese símbolo, está sostenido en unos elementos mistéricos como son las reliquias, como son los restos, las leyendas necesitan, los mitos no, pero las leyendas necesitan un elemento físico de referencia. Para que una leyenda funcione bien, si hay una cueva, hay un manantial, hay una doncella, tiene que haber alguna referencia, una tumba, cosa que no necesita el mito. Por tanto, una reliquia está diciendo, no, si los huesos del santo están aquí, estos huesos nos van a llevar a la victoria, porque tienen una fuerza sobrenatural, porque tienen una fuerza divina. Bueno, pues se utilizó fantásticamente bien como campaña de propaganda la figura de San Jorge, que además era un santo de Oriente, era un santo que estaba de referencia en las cruzadas y que también se apareció en la toma de Antioquía por los cruzados. Por cierto, hay una confusión, la toma de Antioquía fue 2 años después, pero en algunas crónicas se confunde el año y se hace que fue el mismo día que se le apareció San Jorge en Alcoraz a los cruzados en Antioquía, pero fue 2 años después. Claro, y al final es hacerse con esa reliquia para que puedan tener el poder del contacto directo con el santo. En realidad es que yo creo que en varios países, no solo aquí con los cruzados españoles de Castilla y de Aragón, lo convirtieron en una figura que se llamaba el Miles Christi, que al final era pues eso, su referencia cristiana del caballero, del soldado. Y todas estas leyendas también tienen una base documental que encontramos, creo que en los manuscritos de San Juan de la Peña, que son sobre todo los que hablan de toda la vida de Realengo. Del siglo XIV, que es la primera vez que se relaciona documentalmente la participación de San Jorge en la batalla de Alcoraz. Y dice: invocando al rey el auxilio de Dios nuestro Señor, apareció el glorioso caballero y mártir San Jorge, con armas blancas y resplandecientes en un muy poderoso caballo, con paramentos plateados, con un caballero en las ancas y ambos a dos con cruces rojas en los pechos y escudos, divisa de todos los que en aquel tiempo defendían y conquistaban la Tierra Santa, que ahora es la cruz y hábito de los caballeros de Montesa. Espantáronse los enemigos de la fe, viendo a aquellos 2 caballeros cruzados, el uno a pie y el otro a caballo, y como Dios les perseguía, empezaron a huir quien más podía. Por el contrario, los cristianos, aunque se maravillaron viendo la nueva divisa de la cruz, pero en ser cruz se alegraron y cobraron esfuerzo hiriendo en los moros y así los arrancaron del campo y acabaron de vencer. Esta leyenda, si recuerdas que en el programa de Antecesor estuvimos en el cerro de San Jorge, donde está la ermita de San Jorge, allí a las afueras de Huesca, se supone que ocurrió allí, ¿no? De Alcoraz. Realmente el campo de fútbol de Alcoraz se llama así porque está en los terrenos donde tuvo lugar esta batalla y este milagro. Y el vencimiento a un dragón, que hay veces que me hacen una pregunta o me envían fotos y dicen, fíjate esta imagen de San Jorge. No, muchas veces es San Miguel.
Y la gran diferencia entre San Miguel y San Jorge es que San Miguel, como es arcángel, lleva alas y San Jorge no lleva alas. Entonces, para diferenciarlo siempre me dicen, fíjate, está aquí San Jorge. No, San Jorge, San Miguel, porque como sobre todo en el Renacimiento, San Miguel, ¿no?, como arcángel, se ponían las armaduras de la época y al final se recreaba un caballero actual de esa época. Es como si nosotros lo pusiésemos un poco con traje levita o con vaqueros y estuviese venciendo a un dragón. Bueno, en realidad, la leyenda de un dragón, una serpiente, un reptil que causa el mal es muy, muy, muy antigua. En la Biblia, quien engaña de alguna forma a Eva con la manzana, con el árbol del fruto prohibido, porque en la Biblia no se habla de un manzana, que luego se convierte en una manzana, pero en fin, ese fruto del árbol prohibido es una serpiente. La serpiente, en todas las culturas, casi sin excepción, tiene una doble, como un jano bifronte, ¿no?, una doble cara. Por un lado, es un ser perverso, es venenosa, emponzoña, es capaz de engañar, pero también tiene un elemento benéfico, porque el veneno, el sí y el no, el bien y el mal, ¿no?, las dos caras, yin y yang de los orientales, sí, ¿no? Bueno, la serpiente en las culturas monoteístas, en la cultura sobre todo musulmana y la cultura cristiana, es la representación del mal, la serpiente y luego el dragón, evidentemente. La serpiente engaña, envenena, y en todas las representaciones de San Jorge, que se confunde también evidentemente con San Miguel, muchas veces la serpiente, el dragón, no solamente representa el mal, también representa la encarnación del mal, que es Satanás, es el demonio. Claro, el santo que vence al dragón, que vence a la serpiente, que vence al demonio, es un santo benéfico. Y en consecuencia, eso se puede trasladar a la realidad con los cristianos que vencen a los musulmanes. En muchas representaciones, la serpiente, el dragón, es el propio Mahoma, ya más tardías, ya a partir del siglo XVI, XV y XVI, el dragón, la serpiente, es el propio Mahoma, es el cristianismo que vence al mal, que es el Islam. Hay varias ubicaciones, por cierto, de esta leyenda, ¿no? ¿Sí? Que si en Libia, que si en Turquía, la actual Turquía, en varios sitios, pero bueno, como siempre ocurre con las leyendas, hay versiones muy hasta en muy Gran diferentes. Bretaña, que de hecho también es el patrón de Gran Bretaña, y en la bandera del Reino Unido podemos ver la cruz central que representa a San Jorge, esa cruz roja, ¿no?, de los templarios. Bueno, pues es que también se le sitúa esa leyenda del dragón en Hilden Huffington, en Berkshire, y se dice que allí no crece la hierba donde cayó la sangre del dragón, en el que ayudó a matar. Fijaos la leyenda, por ejemplo, de los Nibelungos con Sigfrido, con ese baño en la sangre del dragón que purifica, por eso decía el yin y el yang, ¿no? Sigfrido, el gran héroe germánico, se baña en una piscina, en una pileta, donde hay la sangre del dragón que él ha vencido. Sigfrido es el héroe germánico que vence también al dragón. Pero tiene tan mala suerte, casi parecido a lo de Aquiles, que le cae una hojita, se le pone en la espalda, tapa ese trocito de piel, y es ahí donde van a matar a Sigfrido. Es el único punto débil. O sea, que la sangre del dragón, la sangre del mal, no solamente es algo terrible, sino que también a la vez es algo profiláctico, ¿no? Puede ser una especie de amuleto que por ese baño de sangre convierte al héroe en invencible. Pero siempre hay un fallo, siempre hay un punto débil. Aquiles lo tenía en el talón y Sigfrido lo tenía en la espalda. Pero también esa leyenda del dragón, de esa mezcla tan curiosa que se va repitiendo por todas las culturas europeas. Bueno, aquí tenemos un dragón muy cerquita de Jaca. Sí, porque las leyendas sobre San Jorge, bueno, pues no solo afectan a la leyenda en sí, sino también al propio suelo, a la propia tierra, al sustrato. Y sobre todo en la zona de Huesca. Sabéis que las formaciones montañosas del suelo se ven condicionadas por la posición, el lugar, el relieve donde se sitúa, porque afecta a la redistribución de masa y energía. Y precisamente esta formación rocosa de la que os voy a hablar tiene mucho que ver por su extraña forma y su composición, que no ha sido encontrada en ningún otro lugar del mundo. Os hablo de la Sierra de Capitiellos, que transcurre, si tú vas por la carretera de Sabiñánigo a Jaca, por la carretera antigua. Bueno, pues en paralelo puedes ver unos pequeños montes que se encuentran dentro de una zona característica por formaciones de montes de margas. ¿Qué son las margas? Son un tipo de roca sedimentaria de calcita y arcillas, es decir, son
digamos, blandas, porque además se depositaron en la época del Mesozoico, cuando toda esa zona del Alto Gállego en realidad era mar. Así que tenemos en una zona de margas, entre Sabiñánigo y Jaca, de repente, en ese entorno, al pie de Peña Oroel y protegiendo como una muralla un lugar energético y sagrado como la ermita de Orante. La gente ahí ya va a saber dónde es, la ermita de Orante. Y entonces vemos que esta formación rocosa son unos promontorios que van uno detrás de otro, en total 72, a los que la gente del lugar y los expertos llaman dientes, y que vistos desde arriba se ve claramente cómo se dibuja la figura de un dragón, pero un dragón perfecto. Tú ves la silueta desde la cabeza, que está como más cercano a Jaca, las escamas que hacen esos montecitos, esos 72 dientes, es una columna vertebral perfecta, y luego tiene una larguísima cola. Quiero proponer a todo el mundo que quiera ver esta formación, esta Sierra de Capitiellos, que efectivamente suban hasta la ermita de Orante, se sienten en el banco del silencio, porque allí lo van a poder disfrutar desde arriba con una vista privilegiada y podemos hacernos muchas preguntas. ¿Está allí enterrado un dragón? Bueno, el dragón de San Jorge. En el Moncayo está el Caco enterrado. Quizá el subsuelo ha querido recordar la figura de ese dragón al que dio muerte nuestro patrón. La verdad es que es una cosa muy curiosa y que la leyenda pues ha llegado hasta ahí. ¿Tú has estado en Orante, José Luis? Sí. Si no te llevo. He estado una vez. ¿Pero dentro de la ermita? Dentro no, fuera. Estaba cerrada. Bueno, ya sabemos dónde tenemos que llevarte. Que además es un lugar que a Javier Sierra, nuestro amigo Javier Sierra, lo apasiona, ¿no? Sí. Estas cosas de la geología tienen estos caprichos, ¿no? Que la erosión, la geomorfología va diseñando, va configurando, va moldeando una serie de elementos duros y blandos por la erosión y se crea esta forma efectivamente tan caprichosa, ¿no? Además de haberse formado en el Mesozoico, que hemos dicho, pero en realidad, efectivamente, por la erosión se ha ido moldeando, sobre todo en estos 2 últimos milenios. O sea, que podría coincidir, ¿no? Desde la leyenda hasta ahora es cuando ha ido tomando esa forma. Es una pareidolia geológica. Sí. Es una cuestión, como hemos comentado antes, que efectivamente la leyenda necesita un elemento físico. Exacto. Y aquí está el elemento físico. Qué bueno. Oye, y esa pasión de Aragón por expandir toda la historia de San Jorge y quedárselo como abanderado? Pues no solamente ocurrió en Alcoraz, es que todos los reyes de Aragón, prácticamente sin excepción, han asumido primero a San Jorge como patrón de Aragón, después de la corona de Aragón, del reino y después de la corona, y lo han referenciado en textos, en proclamaciones, en festividades, en todo. Fíjate, he traído unos textos, 2 en concreto, de la crónica que escribe en primera persona, el libro de los Hechos, que escribe Jaime I. Lo escribe en primera persona, en ese plural majestático, nos el rey, ¿no? Fijaos, no solamente se aparece en Alcoraz, es que se aparece en la conquista de Mallorca por Jaime I el Conquistador el 31 de diciembre del año 1229. Jaime I, en su crónica autobiográfica, escrita en primera persona del plural majestático, dice: según nos contaron luego los sarracenos, se decía que el primero que vieron entrar a caballo en Mallorca, en la ciudad de Mallorca, fue un caballero blanco con armas blancas. Esto hay que achacarlo a nuestra creencia en San Jorge, porque, según recogen las historias, tanto cristianos como sarracenos lo han visto asistirnos muchas veces en otras batallas. Es decir, Jaime I, para que sea creíble, dice, ojo, que no solamente hemos visto nosotros, los cristianos, que es una alucinación, diríamos, de parte, ¿no? Es que también lo has visto los musulmanes, los vencidos, que nos lo están diciendo. Y fijaos, en la misma crónica, en la conquista de Valencia en octubre de 1238, el propio Jaime I, unas páginas más adelante, dice: se asentaron en un monte que se llama Santa María del Puig, que todavía existe, ¿no? Y con toda la morisma venía contra ellos. Y en la batalla, que fue muy grande, la batalla del Puig, previa a la conquista de Valencia, apareció San Jorge con muchos caballeros del paraíso que ayudaron en la batalla. Es decir, Jaime I hace en su propia crónica a San Jorge protagonista en la conquista de la ciudad de Mallorca y en la conquista de la ciudad de Valencia. Pero es que después otros reyes, pero cuarto ceremonioso, volverán a repetir esta presencia maravillosa, mágica de San Jorge en las batallas, y por tanto se va ratificando cada vez más ese hecho de que es el patrono, es el defensor, es el protector de Aragón y de su corona. Jaime I, el niño templario que creció y le educaron, ¿no? en ese
castillo que tenemos tan maravilloso, que vamos al castillo templario de Monzón. Y bueno, ese recuerdo que siempre tienen allí con esos aprendices que luego Jaime II es el que les echa, ¿no? A todos los templarios y les expulsa, aunque allí fue por medio de la batalla. Y los templarios también lo utilizan al propio San Jorge como forma bandera. Los templarios tienen una referencia, diríamos, de santidad máxima, que es la Virgen. Los templarios son herederos en el sentido de la regla de la Orden del Cister. La Orden del Cister es una orden que adora fundamentalmente a la Virgen María, y los templarios recuperan. Pero claro, los templarios son caballeros en defensa de la cristiandad y de los peregrinos que van a Tierra Santa. Y los referentes de los templarios no son santos de carácter un poco más, diríamos, que defienden la virtud, sino que defienden la milicia. Y San Jorge es el caballero por antonomasia. Por tanto, a los templarios San Jorge les viene como anillo al dedo. Y de hecho, la cruz templaria, algunos de los elementos templarios son muy parecidos a los elementos de San Jorge. O sea que es para los templarios San Jorge es el caballero defensor de la cristiandad, igual que ellos son los caballeros defensores de la cristiandad. De reliquias yo no sabía que estaba el brazo en Valencia. Has descubierto una historia muy curiosa. La cosa es cómo llegó a esa familia que la tenía desde hace tantos años, ¿no? Una familia... sí, bueno, emparentada con... Como la muela de Doña Sancha, que la tiene una persona privada. No voy a leer más. Las reliquias son muy controvertidas. De hecho, había verdaderos chamarileros que hicieron fortunas trayendo reliquias de Oriente con certificados falsos, ¿no? Certifico que este es el brazo de San Jorge, certifico que esta es la muela de no sé quién. Eso bueno, allí creo que jugó un papel los Corposanto, los Corpi di Santi, ¿no? Que llamaban ahí en Roma, que eran las catacumbas de los primeros cristianos martirizados, y empezaron a ponerles nombre. Un día tenemos que hablar de eso. En Aragón, bueno, en España hay unos cuantos que son caballeros yacientes que los tienen así puestos con su espada, su armadura perfectamente, y las tenía la gente en sus casas, en sus domicilios. Ahora están en iglesias muchos de ellos, pero son cuerpos de santos que no son esos santos, simplemente le dieron ese nombre, pues, y luego empezaron a coger los huesecitos. Claro, es que de allí aparecen los protestantes, lógicamente. Sí, por supuesto que esos elementos son realmente muy repetitivos. El hecho, mira, la cuestión de las reliquias es tan importante para las creencias que la existencia de una reliquia ratifica la leyenda. El hecho de que haya un hueso es que ha habido un santo, porque la duda sobre la existencia de algunos de estos santos, San Jorge incluido, no es que sea de ahora, es que ya en el siglo V, ya con el Imperio Romano antes de desaparecer en Occidente, pero siendo ya un imperio cristiano desde Constantino y sobre todo desde Teodosio a fines del siglo IV, ya se duda sobre la historicidad de San Jorge. Bueno, incluso el Papa Gelasio, que fue el que lo nombró santo, ya advertía sobre lo dudoso de las fantasías de San Jorge. Esa es otra en el siglo cuestión. V. Una cosa es que se ponga en cuestión la existencia del personaje y otra cosa es que se dude de sus hazañas. Claro, cuando a una persona con cierto sentido común, cierto sentido de la lógica, le dices que ha muerto 3 veces, que ha resucitado, que por cierto es una imagen de Jesucristo resucitado también, que ha resucitado 3 veces después de ser descuartizado, tirado a un pozo, le echan plomo, bueno, todas las torturas que sufrió, según la leyenda, San Jorge, hay gente que no se lo creía. Y entonces la Iglesia plantea esas dudas, pero claro, ante la fe, la lógica no tiene nada que hacer. La respuesta, de hecho, del Papa Gelasio es: esos santos cuyos nombres son justamente reverenciados, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios. Bueno, has hablado de Constantino. ¿Constantino cómo va a llevar la contraria cuando su abuela fue la gran descubridora de las reliquias? Bueno, esto sería como si la familia de Felipe II lleva la contraria a toda la colección. Era su madre, Santa Elena era la madre de Constantino. La madre de Constantino. Santa Elena, efectivamente, en el año 325 aparece por Jerusalén, aparece por Tierra Santa, es ya la madre del emperador. Por cierto, se han publicado recientemente varias investigaciones por profesores italianos de historia antigua que dudan si realmente Constantino se convirtió al cristianismo. Wow. Lo que incluso dudan del edicto de Milán del 313, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque los documentos que tenemos son muy tardíos. Claro, un documento del siglo VIII, por ejemplo, realmente escrito 500 años después, pues puede plantear dudas. Bueno, en cualquier caso, la leyenda dice que Santa Elena va a Jerusalén, es una arqueóloga realmente, una emperatriz, la madre del emperador,
y manda a excavar, con tan buena suerte que va excavando los lugares donde tuvieron lugar los hechos de la pasión. Encuentra todas las reliquias de la pasión. Por supuesto, la cruz, la santa lanza, la corona de espinas. Habían pasado ya 300 años desde la pasión de Cristo. Absolutamente todo, los clavos, todo, absolutamente todo. ¿Qué reliquias más importantes, más todavía que cualquier hueso de cualquier santo, son las reliquias de la pasión, que han estado en contacto con la sangre de Cristo? La cruz, la corona de espinas. Las de primer nivel, ¿no? Son claro, las principales. Son, el top, directa, el top, es una reliquia top directa. máximo que se dice ahora, el Santo Cáliz. Todas esas reliquias que han tenido contacto con la sangre de Cristo. Recordad que según el imaginario cristiano, la sangre de Cristo da la vida eterna. Por tanto, tener el cáliz, tener la sagrada túnica, que ha estado en contacto con la sangre de Jesús, la lanza, en fin, todo aquello que ha tocado la sangre de Cristo son reliquias que dan la vida eterna, son las reliquias más importantes. ¿Qué es lo que obsesionó a Hitler? Bueno, tan inmortales que la lanza luego mal llamada de Longinos y tal, hay una serie de ideas controvertidas, el que la perdía ya perdía la vida, ¿no? Y siempre en las batallas cuando se perdía es el rey cuando fallecía. Entonces, es que claro, Jesús muere en la cruz, pero el golpe de gracia, en esa pena de muerte que le aplican, el golpe de gracia es el lanzazo, es el último, y cuando le clavan la lanza ya salen las últimas gotas del cuerpo de Cristo, de sangre del cuerpo de Cristo. Bueno, y José de Arimatea además lo coge con el propio cáliz, que no solamente se sella la alianza eterna en la cena, sino que encima tiene contacto directo con la sangre. Todo lo que todas las reliquias relacionadas directamente con la sangre de Cristo son las reliquias más poderosas, más importantes de la cristiandad. ¿Sabes que la sangre de Cristo la tienen, que se licúa en unos momentos muy concretos, en Semana Santa, que la tienen en Brujas? Ya tenemos que hablar de... Es un tubito. Bueno, es maravillosa, esa leyenda es maravillosa, la licuación de la... Aquí hay una también en España, una licuación. Yo la cuento en alguna de mis novelas, ¿no? Que como, bueno, la procesión ahora está declarado de interés mundial, ¿no? Porque aparece toda la ciudad con todas sus parafernalias, esas recreaciones que ahora son tan famosas, ya se hacían desde hace mucho tiempo con esta reliquia tan interesante, sí. Oye, me ha gustado mucho el programa de hoy. ¿Sabes de lo que podríamos hablar un día, José Luis? De los evangelios apócrifos. Bueno, ¿te apetece hablar poco a poco de ellos? Porque al final yo soy un cierto amante de ellos, que hoy han aparecido mucho, porque, claro, dices 4 canónicos, 4 aceptados. Ahí está esa trifulca del por qué. Pues, digo, pues que eran los más leídos. Pero los otros al final son cerca de 80, si sumamos todo el tipo de textos que hay. Sí, entre los textos gnósticos y los evangelios apócrifos yo creo que están ya, sí, por encima de cerca de los 80 por lo menos, ¿no? El último fue el Evangelio de San Judas, apócrifo, que publicó National Geographic hace unos 10 años y que apareció en un documento, bueno, una cosa muy interesante, ¿no? Pero hay muchísimos. Pero claro, la Iglesia solo admite 4, los 4 canónicos, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el de San Juan. Que esto es muy interesante, ¿eh? Es muy, muy distinto a los otros 3. Completamente distinto. Cuando se lee la pasión, sobre todo de Juan, no tiene mucho que ver. Y la infancia. Te voy a contar una cosa que va a ser apasionante. Tiene mucho que ver con las reliquias, con los evangelios, no tanto con San Jorge. El Evangelio de San Juan, que es distinto a los otros 3, es muy parecido al Corán de Mahoma. Ahí lo dejo. ¿Ah, sí? A ver si van a tener razón los juanistas. Bueno, hablaremos de eso. Porque lo de los juanistas, bueno, nuestro querido amigo Javier Sierra ha hablado muchísimo de ello, ¿no? Esa veracidad, como ocurre tanto en Leonardo da Vinci, dando la veracidad a Juan como el tocado de forma divina, ¿no? Siendo el hermano. Es muy interesante. Es que me apetece tanto hacer programas de estos. Mira, en Daroca, José Luis es un darocense de pro, gran defensor de su patrimonio, le hagan caso o no. Pero mira, en la iglesia de San Miguel, que hay un retablo magnífico de pincel, que es espectacular, ese medievo que hay allí. Hay un San Juan, que es el único imberbe, es el único que aparece con el abdomen de forma prominente. No me la cuentes que he estado con Javier Sierra allí delante y Javier Sierra abrió unos ojos en Daroca tremendos. Con esa imagen. Mira, eso fue con Javi Pérez Campos, estamos un día delante y me dice... Son unos frescos, no es un retablo exactamente, son unos frescos pintados en la pared. Es espectacular. Claro, al final todas las iglesias estaban completamente decoradas de pintura. Pero es increíble y además aparece con esa forma de antiguas cruces gamadas que dan la veracidad, que es la simbología de la veracidad. Y eso habría que analizarlo mucho y dices, bueno, ¿y qué relación puede tener? Bueno, a saber con qué tipo de evangelios trabajaban también en Daroca en aquella época. Es que estaríamos en el 11-12.
El fresco de San Juan es del 14, es del siglo 14. XIV. Es un gótico lineal de hacia 1360 por ahí. Luego se pintó un retablo gótico que estaba delante, que está ahora en la iglesia parroquial, en la iglesia de Santa María. Pero son unos frescos realmente fascinantes, con una figura, una serie de santos, los apóstoles, ángeles músicos. Los luthieres de toda Europa acuden a la iglesia de Daroca, de San Miguel, para ver esos frescos góticos y reproducir instrumentos, porque ahí es realmente fantástico, ¿no? Pero efectivamente... ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo opino que los pintores que pintaban retablos o que pintaban frescos en la Edad Media utilizaban evidentemente los textos, los 4 textos canónicos. Uh-huh. Si utilizas el Evangelio de San Juan, no va a aparecer el cáliz en la Santa Cena, claro. No. Como ocurre en Santa María delle Grazie de Leonardo da Vinci. Utiliza San Juan y, por tanto, como San Juan no cita el Santo Cáliz, no hay Santo Cáliz. Si utilizas a Mateo, a Marcos o a Lucas, pintarás el cáliz porque hablan del cáliz en la Santa Cena. Yo creo que no hay tanto esoterismo, sino que depende del texto, de la fuente, el Evangelio que ha utilizado el pintor. Tenemos que hablar, tienes que venir más. Bueno, ya sabes que cuando tú me llamas, yo vengo. Bueno, ya trajimos un día de avanzadilla a tu hijo, que es maravilloso. Oye, ahora para San Jorge, ¿te vamos a ver en algún sitio con tus novelas maravillosas? Pues me van a ver en Granada porque me han encargado que coordine del 22 al 26 un ciclo de literatura en Granada en abril, y voy a estar en la Feria del Libro de Granada. Bueno, que vayan a Granada. Aquí Pero tenemos muchísimos oyentes de Granada. Aquí no estaré, creo que por primera vez en muchos años, no estaré el 23 de abril, pero prometo estar para la Feria del Libro de junio. ¿Tenemos algún libro pendiente? Bueno, acabo de sacar Covadonga, que está levantando ampollas. Por cierto, en 10 días ya sale la segunda edición, que no es una novela, es un ensayo, y te va a interesar mucho. Esto es casi, bueno, y no, es una primicia. En el mes de noviembre sacaré una novela a medias con Antonio Piñero sobre Herodes el Grande. ¡Buah! Por aquí tenemos las grandes Biblias de Antonio Piñero. Pues, imagínate, ya publiqué con él El Trono Maldito sobre los tiempos de Jesucristo, pues ahora hacemos la precuela que se dice, bueno. Rey Herodes, que saldrá en noviembre en Penguin y que promete ser muy interesante, porque además escribir a medias con Antonio Piñero, ya es la segunda vez que lo hago con él, el gran especialista en los primeros cristianismos y en los tiempos de Cristo en nuestro país, ha sido una verdadera placer. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Qué dos grandes sabios. Acabas de dar una primicia, Penguin. Tú ahora te vas a Penguin. Ya llevo 3 novelas con Penguin, 3 novelas y este ensayo de Covadonga, ¿no? Estoy muy contento con Penguin. Pues voy a dar una primicia. Yo acabo de firmar con Penguin una serie de libros, así que pronto irán viendo la luz. El mundo abismo prosigue hacia los libros y es una serie que os iremos contando con mucho amor con Penguin. Y verdad, Silvia, que lo hemos acogido con la verdad es que bueno, llamaron y no lo hemos dudado 2 veces en unirnos a esa familia y poder seguir. Profesor José Luis Corral, siempre una maravilla escucharte, esa sabiduría tan tremenda que tienes con tantos datos en la cabeza. Una persona que llega a leer, ¿cuántos libros al año? Pues ahora ya no lo recuerdo, pero en los tiempos que era más joven probablemente llegué a leer en algunos años más de 600 libros. Es que me encanta que diga esto, me parece maravilloso. Pero bueno, la lectura lineal, leo muy diagonal. Leo muy deprisa y eso es leer mal. Bueno, pero se lee y te quedas con los datos pero que te lo has interesan. asimilado. Bueno, que eso ya es pues difícil Claro, con es como una 600 libros calculadora al que año. lleva ahí Tengo mil números en la esa cabeza. facilidad, ¿no? Asimilar muchas cosas, pero en cambio yo soy un zoquete para la música. Me encanta la música, pero soy incapaz de tocar una guitarra. Es algo... Mira que lo he intentado. Y el piano, tengo un piano en casa, pero no hay manera. No paso de tin, 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 tin. Bueno, yo me encargo de eso. Muchas gracias. Un placer como siempre. Hablamos pronto. Bueno, Silvia, José Luis, que tiene sus hazañas ahora hacia Granada, pero qué fuente de sabiduría, ¿eh? Es maravilloso escucharle con todos los datos que pasión. tiene. Sí, todo lo que ha leído. Bueno, los grandes historiadores que tenemos en este país y escritor, ¿no? Maravilloso. Pero hay un tema que sí que se me ha quedado un poco en el tintero, y es esos enigmas de sus huesos, ¿no? Esa mesa de altar, de sarcófago. No hay que olvidar que muchas veces los altares son sarcófagos y todo altar tiene que tener una reliquia. Esto es muy importante. Es uno de los grandes desconocidos. Pero hay una parte de los altares que se llama el ara. El ara siempre esconde una pequeñita reliquia, bien sea un paño, bien sea de contacto, sea un hueso como casi chafado. Pero un altar no se puede consagrar, no se puede celebrar un rito cristiano, católico, si no hay una reliquia dentro. Hay otros que directamente tienen, pues por ejemplo,
aquí cerquita, ¿no? De aquí detrás del estudio, en la Basílica del Pilar, bueno, pues lo que tiene es el cuerpo completo de uno de los obispos de Zaragoza que está ahí abajo, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso, esa fórmula que tienen del sarcófago... Oye, ¿te acuerdas de lo del sarcófago? ¿De la piedra? Sarcophagus, que al final es la piedra que come la carne. Que come la Fagus, carne. Claro. Esto ya fue un invento romano para la putrefacción y convertirlo en hueso. Por eso también se deja en altura, no se deja en bajura, no se mete debajo de la tierra, sino que se busca ese aire que vaya pasando y que vaya librando ese cuerpo. Bueno, pero precisamente lo que decías, ¿no? De que todo altar tiene que tener una reliquia. Bueno, es que el cenotafio, la tumba simbólica de San Jorge, claro, no está en un altar, está en la cripta, ¿sabes? Entonces, aquí hay adoración. Sí. ¿Hacia qué? A día de hoy... Hacia donde estuvo ese santo como una forma de contacto, pero se sabe que no están los restos. Se sabe que puede haber alguna reliquia del santo, pero no es seguro que esté allí dentro. Y es una tumba efectivamente completamente simbólica, todo el mundo sabe. ¿Qué pasa? Que las reliquias a las que sí se da mucho valor y que además se guardan en un arca de plata, pues son lo que hemos comentado antes, ¿no? Los grilletes con los que se le sujetó para esas torturas terribles que sufrió durante tanto tiempo, algún trozo de ropa. Bueno, pues simplemente con esas cosas, con esos objetos, ya adquiere un valor. Es lo que estábamos diciendo antes. Para que una leyenda tenga su base, claro. tiene que tener esos objetos. Y además que es una zona muy visitada a pesar de que está en zona ahora mismo de conflicto, ¿no? Está cerca del aeropuerto de la zona del Lod, que está en Israel. Pero fíjate que a mí sí que yo estoy muy convencida de que esos restos se intentaron esconder, lo que os he contado antes, a 70 kilómetros de allí en el desierto de Jericó. Y al final me parece muy curioso también que todo lo que se ha conservado de reliquias o incluso los propios santuarios de San Jorge en esa zona de Palestina, de Israel, incluso de Grecia, en esa zona de Asia del Sur, ¿no? Ha sido gracias a la Iglesia Ortodoxa. Esto me parece muy, muy significativo. Y son ellos los que han ido reconstruyendo y recopilando, intentando salvar todos esos restos y esa idea, esa leyenda de San Jorge, del que hoy en día nosotros en muchas zonas de España, no olvidemos que también es el patrón de la ciudad de Cáceres, es el patrón de Aragón, Barcelona. Bueno, pues al final yo creo que lo que sirve hoy en día, gracias a los ortodoxos griegos, es que tenemos un sentimiento de pertenencia, de unión a una comunidad, ¿no? Al final ha servido para eso. Estas leyendas que tanto nos gustan, el dragón, la batalla de Alcoraz, las reliquias, dónde está su cuerpo, bueno, pues son misterios que ayudan a ensalzar una figura de un santo que nos une a todos, que nos hace sentir partícipes de esa época templaria de las cruzadas y que nos une también con otros países como es Gran Bretaña. Es muy curioso que tengamos esos puntos en común con otras zonas tan lejanas, pero es que al final los cruzados, los religiosos que iban a defender y a luchar contra los árabes para proteger la cristiandad luego en Europa, les sorprendió tanto esas historias de las torturas, se difundió con muchísima rapidez por ese impacto que les había supuesto. Se tiñó de elementos fantásticos enseguida, como si fueran cuentos orientales, les hubieran dejado perplejos, absolutamente. Entonces yo creo que impregnó muchísimo la sociedad de aquel momento y fíjate que llega hasta nuestros días y a día de hoy lo seguimos celebrando cada 23 de abril, que como hemos comentado antes, es el día de su muerte. Claro, y me ha sorprendido la cantidad de atrocidades que hicieron con su cuerpo en vida, ¿no? Esa forma de martirio. Los mártires, que siempre son los portadores de una palma. Y fueron ordenadas por el emperador Diocleciano,
lo hemos dicho antes que... Bueno, él que- estuvo a las órdenes Sí, claro. como soldado. Sí, él estuvo precisamente para ese emperador, para Diocleciano, ¿no? Estuvo a su servicio. Entonces, como no quería negar su fe, fue el mismo Diocleciano el que le mandó hay- esas torturas. Hay una cosa que me llama la atención, me choca un poco. Bueno, hemos comentado de que fue una persona decapitada también en una de sus múltiples muertes que tuvo. A la tercera resurrección decidieron decapitarle. Claro, pero si lo decapitan, como San Lamberto, como Santa Orosia, como otros tantos, no está considerado como se conocen, hay unos 50, creo, que son los santos cefalóforos. Cefalóforo es todo santo que ha sido decapitado, que siempre aparece con la cabeza en los brazos, hay veces que incluso lleva su cabeza puesta más la de los brazos, otra vez directamente pues está decapitado. Y además hubiese incrementado muchísimo más la leyenda, porque los cráneos de los cefalóforos, las cabezas de los decapitados por el martirio, se utilizan sobre todo para sanar los males de locura y para sanar las posesiones demoníacas. Es muy interesante porque al final él venció al propio demonio. Y esa forma de vencer al propio demonio, ¿por qué no utilizar ese cráneo como un amuleto, una forma de liberación del maligno? Lo que hacían habitualmente en estos ritos cefalóforos es que los sujetos que estaban poseídos, los posesos, los endemoniados, los enfatuados que llegaban a decir, las personas que estaban pobres o faltas de espíritu, ya me acuerdo de una persona muy mayor, muy anciana, con casi 100 años encamada en una localidad del Pirineo como era Yebra de Basa, donde ahí hay una santa cefalófora, que es, fue decapitada también, como es Santa Orosia, está ahí la cabeza. Me decía que iban allí, ¿no?, los endemoniados, y decía, es que aquí, cuando yo era niña, veía a semejante cantidad de personas, dice, estaban todos, me miró, fíjate, dice, faltos de espíritu, esa gente no tenía el espíritu dentro, no eran ellos, eran otras personas, pero salían convertidas. Lo que hacían era coger los dedos pulgares, los ataban con un cordel, y entonces se colocaba esa cabeza, ese busto, encima de sus cabezas. Entonces, con ese rito, hasta que se rompía el cordel. Cuando se rompía el cordel, eran liberados del demonio, o se bailaba y se danzaba en diferentes ocasiones por debajo de ese cráneo. Y esto ocurría muchísimo en Italia y en España y en otros países. Siempre se hacía el mismo rito, aquello de que salga por las manos, que salga por los pies. Por eso me sorprende que no hayan aprovechado, ¿no?, ese tipo de condición que tenga del santo para ser también un liberador del maligno cuando él venció al mal, venció al maligno y fue ese poderoso y valeroso caballero. Estoy mirando aquí en la Catedral de Valencia, en sus relicarios, en sus joyeros, cómo aparece esa reliquia del santo. Son dos reliquias, bueno, es una reliquia, ¿no?, que es uno de los huesos del brazo, no tengo ni idea de cuál es porque no se puede ver los extremos, bastante robusto me parece, ¿no? Tiene más Será el pinta, radio, ¿no? o el húmero, ¿no? Igual. Bueno, No lo sé, parece muy robusto, muy grande. Bueno, está en un relicario, que es el relicario, es el protector de oro engarzado, ¿no? Y luego tiene otro segundo lugar, ubicación, donde está la mano con el dedo índice y el corazón señalando hacia arriba. Además tiene toda la pinta así de esa joya del 17. El otro es anterior, el de oro, sin ninguna duda es medieval. Y bueno, lo que se hacía es, hay una ventanita de cristal, habitualmente se venera el cristal para evitar un desgaste del hueso, o, ¿por qué no?, tener muchas veces contacto directo con el hueso, pero al final el hueso se desgasta. Por eso todas las reliquias, como la que yo tengo aquí en mi mano, tienen un pequeñito cristal. Ese cristal, las otras que tengo ahí también tienen un cristal. Y cuando tienen autenticidad, que no han sido modificadas, que no han sido abiertas, ese es el gran secreto, y eso es el valor que tiene una custodia. El valor de una custodia es más material, es más personal, ¿no?, que material. Es que siempre están recubiertas por cera. La cera es lo que hace de sello. Los sellos antiguos eran con la cera. Entonces, cuando no tienen cera es que han sido manipulados o han sido abiertos, han sido restaurados, pero lo valioso es que tengan esos sellos de cera y que estén completamente sellados de esa forma, y se besaba por detrás o por delante, ¿no? Esta forma casi de portapaz, que es lo que se iba pasando, se acercaba por las zonas que esa persona tuviese, bueno, con algún tipo de enfermedad y que podía sanar este tipo de huesos. El poder de las reliquias es un tema interesantísimo. Sabes que soy un apasionado de las reliquias.
No puedo decir que soy un coleccionista de reliquias, pero tengo unas cuantas y es algo que en cuanto veo una que está Por eso tenemos aquí tanta protección. A la venta, pues tenemos las reliquias ahí puestas. Ante otros elementos que tenemos también que a lo mejor no están tan bien vistos desde... Pues, bueno, ¿Los cráneos? sí. Bueno, los cráneos tienen su historia y tienen su porqué y es un origen científico. A los que nos gusta la antropología física, Uh-huh. bueno, pues está claro que para nosotros es un tesoro poder tener algo así y poder estudiarlo, poder conocerlos, tener ejemplos de tantas variantes. Pero bueno, muchas veces dicen, pero qué barbaridad tener... Bueno, tiene su lógica, tiene su explicación, y es que en tiempos de pandemia, que todos lo sufrimos, pues claro, tenía mis videoconferencias que tenía que explicar a diferentes personas cómo era un cráneo, cómo se hacía todas las mediciones, cómo luego la inteligencia artificial podía sacar un rostro, y claro, no entendían nada. Y digo, bueno, pues lo más fácil, ya que no puedo salir de casa, es traerme unos cráneos y poderlo explicar. O sea, esto es puramente científico y el uso que han tenido siempre ha sido científico, y aquí están con todo nuestro mayor respeto desde la época de la pandemia, y aquí se quedarán porque es parte absoluta de Abismo y nos acompañarán. Siempre les tenemos un cariño tremendo. Pues nos quedamos aquí con esta historia de San Jorge, patrón de Aragón. El 23 de abril es el día grande, es el día de la celebración que tenemos, sobre todo en Aragón se celebra en las Cortes Generales, donde es en el Palacio de la Aljafería. Un palacio muy interesante. A día de hoy también están esas cortes que se reúnen prácticamente semanalmente. Y sobre todo es un lugar, fue de las primeras cárceles que hubo aquí en Aragón. Es un sitio maravilloso, precioso, ese castillo que tenemos, donde están las techumbres, también con esas salas, esos grandes salones del trono de Fernando el Católico, de los reyes católicos con Isabel y Fernando, donde aparecen las armas del monta tanto, tanto monta, y donde estuvo albergado también de lo que hemos dado una pincelada, como fue ese Santo Grial que estuvo en esa zona de Aragón, de Zaragoza, antes de viajar hacia Valencia. Así que ese es el día grande y nosotros queríamos acercar también esa historia, que es historia de Aragón, es historia de todos, y es la historia de ese reino que tuvo esa expansión tan maravillosa, tan eterna, y que queríamos homenajearlo con esa historia del dragón, y que se entendiese quién es ese San Jorge, de dónde viene, por qué existe, por qué va en ese caballo, por qué va siempre con esa lanza venciendo al demonio, y quién era, ¿no? Queríamos acercaros esa pequeñita parte del misterio histórico, del patrimonio histórico que tanto nos gusta difundir, tanto nos gusta profundizar y hacernos preguntas sobre él, como esa conclusión que ha llegado aquí pues, nuestra querida Silvia, de los restos de San Jorge, dónde pueden estar, si se albergan en un sitio, se albergan en otro. Bueno, pues al final la historia... Hay muchas más tumbas que Sí. pueden ser posibles, que están en diferentes partes del mundo, pero bueno, al final nos quedamos con ese misterio, ¿no? Que siempre rodea la figura de San Jorge. Pues Como nos no podría ser marchamos. menos, claro, en este programa. Nos marchamos galopando a caballo con San Jorge y muchísimas gracias, Silvia. Un placer siempre. Un programa, bueno, diferente, ¿no? A mí me ha gustado. Con José Luis siempre es Con esta maravilloso. gran compañía, pues desde luego se aprende muchísimo escuchándole hablar. Pues nos marchamos. Próxima semana, próxima estación. Parada. No sabemos dónde. Pronto lo sabremos. Un abrazo enorme. En una estación perdí la inocencia y cogí el tren de los sinvergüenzas. Yeah, baby, déjame, lo quiero superar. Sin armas de fuego ganaré esta guerra. Junto a ti solo queda salir por la